sabemos que el domingo 16 de agosto será la tercera vez posterior a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo que un secretario de Estado de los Estados Unidos asiste a la toma de posesión de un presidente dominicano. Esto envía un mensaje directo de cuál es la expectativa sobre los temas fundamentales que tiene Estados Unidos con el gobierno que encabezará Luis Abinader a partir de este 16 de agosto. ¿Qué hay detrás de la visita de Mike Pompeo? Vamos a hablar de este tema con el politólogo experto en geopolítica y amigo de nuestro espacio, Ricardo Pérez Fernández. Bienvenido, Ricardo, qué bueno tenerte con nosotros. Hola, Miralba, un placer estar aquí contigo. Además, amigo tuyo personal también. Claro, importante. Por supuesto, así es. Ricardo, 16 de agosto, toma de posesión. ¿Por qué causa tanto revuelo que nos visite Mike Pompeo? ¿Qué significa este señor para la política de Estado norteamericana y para nosotros? Sí, en primer lugar, causa revuelo simplemente por el hecho de que hace 34 años que no recibimos en República Dominicana una delegación norteamericana de tan alto nivel. Recordemos que en la contemporaneidad, es decir, luego de la Revolución de Abril, a la República Dominicana han venido 3 secretarios de Estado, canciller, es la misma posición, son simplemente que en Estados Unidos la nomenclatura es esa, secretario de Estado. Pero equivale a un canciller. Es un canciller, sí. Es un ministro de Relaciones Exteriores. Correcto, es un ministro de Relaciones Exteriores, pero digamos que por el lenguaje y la jerga institucional de Estados Unidos, simplemente queda con el título de secretario de Estado y eso ha venido a significar lo mismo que un rol de ministro de Relaciones Exteriores o canciller. Luego de ese episodio de abril, la primera visita de ese nivel que recibimos fue cuando la juramentación de don Antonio Guzmán en el 1978. En esa ocasión vino Cyrus Vance, que era el canciller de Jimmy Carter, y el significado de esa visita creo que todos lo entendemos. Recuerden que era el término de los 12 años, luego de aquellos 12 años de Balaguer, donde hubo asesinatos políticos, mucha persecución, donde imperó la violencia de Estado. Recuerden que cuando se conocieron los primeros resultados de las elecciones del 78, hubo una resistencia inicial del presidente Balaguer y del gobierno en ese momento para entregar el poder de manera pacífica, para reconocer que habían sido vencidos en las elecciones. O sea, esa ocasión es la que de manera bastante... tiene sus cosas reales, pero de manera graciosa se dice que fue el mensaje a Balaguer aquella vez de o porta bien o porta avión. Más o menos. Así mismo, sí, correcto. Okay. Entonces, para esa ocasión, Cyrus Vance estuvo aquí precisamente porque esa tercera ola de democratización que empezó por todo el mundo a finales de las décadas de los 70, inició aquí en República Dominicana, en esa transición de 1978, y en eso Jimmy Carter envía a su canciller por el significado y la simbología que tenía en ese momento el que el más alto diplomático presenciara de manera personal una transición de un régimen de fuerza hacia uno de democracia plena. Entonces, ¿se extrapola eso a nosotros ahora? ¿Perdón? ¿Se extrapola eso ahora? O sea, tenemos igualmente un alto diplomático visitando, recibiendo la toma de posesión de este nuevo gobierno. Sí, claro, hay algo de eso. Antes de eso te comento, la segunda ocasión, 1986, el secretario Shultz de Ronald Reagan, en esa ocasión vino a la toma de posesión de Balaguer en el 86, primero porque Balaguer, o no primero, sino aprovechando que Balaguer se suscribía a la corriente del conservadurismo político y Ronald Reagan era el padre del neoconservadurismo en Estados Unidos. Shultz vino a la República Dominicana en procura de garantizar el apoyo que necesitaba Estados Unidos en Centroamérica y el Caribe por la situación que se había generado en Nicaragua. Recuerda ya para 1986 el escándalo de Irán contra aquella operación triangulada de Estados Unidos dirigida por la administración de Reagan había generado, mucho malestar en la región, había generado mucha animadversión hacia Estados Unidos por estar financiando la contraguerrilla de los sandinistas que eventualmente triunfaría. Ya para el 1986 ese era el escándalo principal de la administración de Reagan y en ese momento George Shultz, el canciller, ministro de Relaciones Exteriores, vino para procurar
que el presidente que recién tomaba posesión continuaría apoyando a los Estados Unidos, sobre todo con los demás países de la región, de Centroamérica y el Caribe. Y luego llegamos a hoy, 2020, tiempo presente, cuando viene el canciller Mike Pompeo a la toma de posesión de Danilo. ¿Por qué viene? Hay mucha especulación, pero a lo largo de sus años como secretario de Estado, como ministro de Relaciones Exteriores, han habido dos acciones, o han habido, digamos, dos puntos de la política exterior de Estados Unidos hacia la República Dominicana y la región que han resaltado. El primero es el empeño en los Estados Unidos de que la corrupción, específicamente el caso de Odebrecht, sea perseguido y sancionado con todo el peso de la ley y con todas sus consecuencias. Eso ha sido un tema que nunca ha dejado, digamos, de resonar en los corrillos diplomáticos de Estados Unidos y desde Estados Unidos hacia la región. República Dominicana no escapa a ese mecanismo de presión que ejerce Estados Unidos por la vía de la opinión pública cuando se reclama que se haga justicia y se investigue hasta las últimas consecuencias los casos de corrupción, pero de manera específica el caso de Odebrecht. Lo segundo, que para mí en esta circunstancia probablemente sea lo más importante, es que Estados Unidos sí llegó a entender en un momento que Danilo Medina y sus pretensiones de reformar la Constitución nueva vez para continuar en el poder representaban una amenaza seria para la democracia en la República Dominicana. La institucionalidad. Y la institucionalidad, naturalmente. De ahí viene la famosa llamada aquella, que es donde se dice que fue expresamente para hablar de ese tema. Así es. Bueno, de hecho, en lo que publica el Departamento de Estado, es decir, la Cancillería norteamericana, y eso es accesible por su página web, lo pueden buscar. Esa llamada fue en fecha de 11 de julio de este año, del año 2019. Del año pasado, sí. Y lo que ellos redactan o publican como nota de prensa sobre eso es que se conversó sobre la importancia de preservar la institucionalidad, las leyes y la Constitución de cara al proceso electoral del año 2020. Ahí está todo dicho. Al final fue esa llamada, esa intervención directa, pena, ¿verdad?, que no pudimos resolver y desanudar ese lamentable episodio de nuestra democracia. Desde nuestras leyes y nuestras instituciones, correcto. Así es, sino que tuvo que darse esa intervención, y ahora por la vía telefónica, no necesariamente desembarcando acá, ¿verdad? Pero precisamente porque se da eso, es que, bueno, ahí termina el intento reeleccionista de Danilo y toda la historia que ya conocemos hasta llegar hoy a la toma de posesión de Luis Abinader, que presenciará el país y el mundo el domingo 20. O sea que yo te lo resumiría en esos dos puntos que pienso que de manera personal el secretario de Estado de los Estados Unidos viene, digamos, a reforzar. Número uno, la expectativa del gobierno americano de que haya una lucha efectiva en contra de la impunidad y la corrupción, específicamente en el caso de Brecht. Y número dos, dar un espaldarazo al nuevo gobierno que comienza, probablemente Estados Unidos buscando recuperar o fortalecer lo más que pueda sus relaciones históricas con la República Dominicana vis a vis la realidad de que el gobierno de Danilo Medina firmó recientemente relaciones diplomáticas con China y a Estados Unidos le preocupa mucho que su ámbito de mayor incidencia, como lo es el caso de América Latina, se ve invadido por el interés de los chinos. O sea que pienso que hay una combinación de esos factores ahí. Acabas de tocar dos cosas que estaban ya en mi cabeza cuando te escuchaba hablar anteriormente. Antes de decírtelas, ahora sí voy a aprovechar para despedir a la audiencia de Quisqueya TV, que ha estado con nosotros hasta ahora, hasta las 2 de la tarde, y con quienes nos vamos a reencontrar nuevamente el lunes de 1 a 2 de la tarde para toda la comunidad dominicana en Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá. Pero seguimos contigo, Ricardo. Tú mencionabas a China y mencionabas también, digamos como que de alguna manera República Dominicana es el centro de la atención en Centroamérica y el Caribe de los Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué somos tan importantes para los Estados Unidos? Y segundo, ¿cómo va a afectar eso nuestras relaciones con China? Sí, bueno, Estados Unidos ha cifrado y se ve en la simbología, ¿verdad?, que venimos observando, comenzando por esa visita a tan alto nivel para presenciar la toma de posesión de Abinader. Yo creo que Estados Unidos ha cifrado sus esperanzas de que en esta nueva administración se volverá a retomar esa
esos lazos, esos vínculos cercanos en todos los órdenes, en cooperación, en comercio, en migración, en todos los órdenes. No lo teníamos. El país. Sí, claro no que lo teníamos. Sí, pero se había descuidado un poquito. Ya. Y eso por parte, o sea, de parte y parte, tanto porque el gobierno de Danilo Medina no se percibía como muy cercano a los Estados Unidos, ni los Estados Unidos muy cercanos ya hacia el final a Danilo Medina y a un gobierno del PLD en sentido general, pero también ellos interpretan naturalmente como una amenaza muy importante a sus intereses estratégicos en el país el hecho de que se hayan firmado relaciones diplomáticas con China y que se haya roto ese vínculo histórico que tenemos con la República de Taiwán.